Buenas noches, hoy en El Gato al Agua les ofreceremos una sonora exclusiva acerca de cómo funcionaba la red de espionaje en Cataluña. El propio Antonio Tamarit, delegado de la agencia Método 3 en Madrid, nos confiesa que aceptaban encargos en dinero negro, garantizaban confidencialidad mediante despachos de abogados como pantalla y si el asunto saltaba a los tribunales, tenían dos informes, uno el oficial para la justicia y otro confidencial que mantenía en secreto las técnicas usadas en la investigación. Tras desvelar esos secretos, lo analizaremos hoy con Pepe Oneto, Pablo Montesinos, Marta Gómez Montero, Mario Conde y Eduardo García Serrano. Será ahora mismo en El Gato al Agua, pero ahora quiero presentarles una joya de la tradición relojera suiza, el cronógrafo Basel de Landscott de nuestros amigos de Galería del Coleccionista. El reloj Basel es un tesoro único que nos traen los mejores maestros suizos. Su espíritu deportivo se complementa con la exclusividad del oro rosa, convirtiéndolo en un reloj cronógrafo del más elevado nivel. Tiene 3 esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, detalles de tornillería acabada en rosa, una maquinaria suiza y muchos otros detalles que hacen de este reloj único y exclusivo. Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta exclusiva para los seguidores de nuestro programa. Solo tiene que llamar al 902 05 14 82 y realizar su reserva. Y recuerde, por solo 10 euros al mes conseguirá este reloj Basel, por supuesto, con la garantía de Galería del Coleccionista. Esta noche en El Gato al Agua. Exclusiva Intereconomía. Nacional, de Guardia Civil, de cualquier base de datos. De China, de los motos de escuadra, movimientos de tarjetas de crédito, si os hacen falta. Cómo funcionaba la red de espionaje. Todas las claves de la huelga de jueces, las respuestas, los motivos del parón, las razones del descontento de los magistrados. Se las damos en El Gato al Agua con el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Nuevo ataque a España. Instruye al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda realizar todas las acciones, medidas societarias y administrativas para asumir el control, administración, dirección, operación de la empresa nacionalizada SAPSA. Bolivia nacionaliza otra empresa española. Nos toman por el pito del sereno. Las soluciones para recuperar nuestro prestigio en El Gato al Agua. Buenas noches. La agencia de detectives Método 3, famosa por el escándalo del espionaje político en Cataluña, ofrecía a sus clientes permanecer en el anonimato usando despachos de abogados como pantalla y hasta pagar en dinero negro sin que dejara rastro en ninguna de las fases de la investigación. ¿Tenemos posibilidad de pagar todo esto en B? Sí, Seguro, ¿no? Nos dais la facilidad de pagar en B, no hay ningún problema. Sin problema. Sea la cantidad que sea, podemos pagar en B, que no hay problema. Sí. Así lo revelaba el propio Antonio Tamarit, responsable de la agencia en Madrid, a preguntas de Intereconomía. En la entrevista, que se realizó mucho antes de que estallara el escándalo del espionaje, Tamarit reconocía que incluso si la investigación acababa en un juzgado, podían proteger a su cliente redactando 2 informes, uno oficial y otro confidencial, que nunca llegaría ante el juez. Se hace esa información confidencial para que esa no acabe nunca en un juzgado, es decir, para que si es un tema en el que intervienen abogados, pues por ejemplo que sepan que esa información no se puede aportar nunca en juzgado. La agencia, según reconocía el propio agente, tenía contactos en todos los cuerpos policiales, topos en las compañías telefónicas y acceso a todo tipo de bases de datos, además de capacidad de operación en 40 países diferentes. Por supuesto, garantizaba a sus clientes que si se descubría la operación, cualquier investigación moriría en la agencia sin llegar a salpicar a quien la hubiera contratado. Bueno, son 20 años, 22 en el mercado y en una de estas, como aquel que dice entre comillas, si alguien se come el marrón, soy yo. Es decir, y aquí se muere. Escucharemos las revelaciones de Antonio Tamarit cuando el escándalo del espionaje político en Cataluña es cada vez más grande. Ya hay 4 detenidos, el dueño y 3 detectives de la empresa Método 3 por revelar secretos. Todo empezó cuando se supo que en un encuentro entre la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga de Barcelona, había sido grabado con un micrófono oculto. 2 de los detenidos de Método 3, Julián Peribáñez y Àlex Borreguero, han admitido que ellos realizaron la grabación.
grabación. Ambos están ya detenidos junto a su jefe, Francisco Marco, que niega haber tenido nada que ver. También ha sido arrestada Elisenda Villena, jefa de operaciones de la agencia y hermana de la asesora jurídica del PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes. Justamente un dirigente del partido, José Zaragoza, que era secretario de organización del PSC en la época de la grabación, parece estar relacionado con el tema y existe una factura de Método 3 a su nombre. Zaragoza niega haber ordenado el espionaje a Sánchez Camacho, aunque reconoce haber mantenido relaciones comerciales con la agencia. Esta noche en El Gato hablaremos con un destacado dirigente de los socialistas catalanes, el exministro Celestino Corbacho, para que nos cuente qué sabe de este escándalo del espionaje político en Cataluña. Y prestaremos también atención a la huelga de la justicia convocada para mañana. Ana Gugel, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues así es, mañana jueces y fiscales van a la huelga contra el deterioro y la politización de la justicia. Mañana protestan por la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, la privatización del registro civil y la falta de medios en los juzgados. Piden modificar la ley del indulto y derogar la ley de tasas. Los profesionales se han levantado contra las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Censuran el tasazo judicial y le acusan de improvisación en sus medidas. Entrevistaremos al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y analizaremos estas cuestiones hoy con Pepe Oneto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches, Javier. Compañía. Pablo Montesinos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Gato. Mario Conde, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Marta Gómez Montero, muy buenas noches. Buenas noches. Y lo haremos, como siempre, con todos ustedes, invitándoles a que participen con todos nosotros. Pueden hacerlo, ya lo saben, muy fácilmente, mandándonos sus mensajes al 25588 con la palabra gato, o, si lo prefieren, entrando en todos los debates que todas las noches se abren en las redes sociales. ¿De qué manera, Ana? Pues Javier, vamos a recordarles cómo pueden hacerlo, porque además sus opiniones son una parte fundamental del programa. Pueden hacerlo a través de Twitter, @gato_directo, y también les recordamos que todas las noches le buscamos tres pies al gato, como con esas preguntas que ustedes nos envían para los que nos acompañan esta noche en la mesa. Pueden hacerlo también a través de esas redes sociales, en Twitter, y también a través de un correo electrónico, elgatoalagua@intereconomia.com. Empezamos con esta exclusiva que les hemos anunciado. Hemos podido conocer de cerca cuál era el sistema con el que trabajaba la empresa Método 3, esta famosa agencia de detectives que ha saltado ahora a la fama, puesto que al parecer fue la encargada de grabar ese encuentro que mantuvo la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, con la que había sido novia de Jordi Pujol Ferrusola en un restaurante barcelonés. El viejo y clásico truco de un micrófono metido en un centro floral en la mesa del restaurante fue el sistema que utilizaron para grabar. Bueno, el caso es que aquí en Intereconomía tuvimos ocasión de hablar con uno de los dirigentes de esta empresa, su delegado en Madrid, Antonio Tamarit, que ha prestado declaración pero no está detenido, a diferencia de los 4 integrantes del grupo en Barcelona. Él, en su momento, nos contaba cuáles eran las prácticas habituales de su empresa. Por ejemplo, la posibilidad de que los clientes pagasen en dinero B sin ningún tipo de recibo ni factura para no dejar ningún tipo de rastro. ¿Tenemos posibilidad de pagar todo esto en B? Sí, Seguro, ¿no? Nos dais la facilidad de pagar en B, no hay ningún problema. Sin problema. Sea la cantidad que sea, podemos pagar en B, que no hay problema. Sí. Más garantías para el cliente. En caso de que todo se destapara y acabase en un juzgado, no había problema. Tenían 2 informes, uno el oficial que presentaban ante el juez y el otro confidencial, en el que se recogía toda la información auténtica, pero que nunca afloraba. Que se hace esa información confidencial para que esa no acabe nunca en un juzgado, es decir, para que si es un tema en el que intervienen abogados, pues por ejemplo que sepan que esa información no se puede aportar nunca en juzgado. Y Tamarit garantizaba a sus clientes que podían estar tranquilos en caso de que hubiera alguna investigación. Todo moría en su propia agencia, todo acababa allí. A partir de ahí no existía nadie más. Bueno, son 20 años en 22 en el mercado y en una de estas, como aquel que dice entre comillas, si alguien se come el marrón, soy yo. Es decir, y aquí se muere. Tamarit vendía muy bien la manera de trabajar de su empresa, asegurando que tenían información de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra, de la Ertzaintza, que tenían topos en todas las compañías telefónicas, que tenían acceso a todo tipo de bases de datos. Acceso a bases de datos, por ejemplo, policiales tenemos. Total, sin ningún problema, ¿no? Y con la misma confidencialidad. Con la misma confidencialidad. De Policía Nacional, de Guardia Civil, de cualquier base de datos.
de China, de los motos de escuadra. ¿El listado de llamadas sí? Sí, sí. O sea, si podemos sacar las llamadas que ha hecho y la duración. Sí, la duración, con quién ha hablado. Y así podemos. Y esto también, claro, esto lo sacáis de un contacto en telefónica. Exacto, supongo, ¿no? Si es de Telefónica o de Vodafone, o de movimientos de tarjetas de crédito, si os hacen falta. Sí, o sea, sí, también. O sea, compras, pagos también. O sea, también o sea, los movimientos que tenga una tarjeta de crédito, los podemos obtener si es un tema que interesara. En algunos bancos, movimientos bancarios. Y más garantías, el cliente tranquilo, si no quería que se revelara su identidad, se utilizaban despachos de abogados como pantalla para que nunca se llegase al auténtico cliente. ¿Qué hacemos cuando hay un tema sensible que el cliente nos dice? Oye, que no aparezca yo sobre todo en ningún libro registro ni nada. Abrimos el expediente y lo abrimos cliente. Fermín Morales, que es un catedrático de penal, por ejemplo, pues a nombre de Fermín. Investigado, tal. Entonces ahí se acaba todo. Llegarían a nosotros y nosotros primero nos negaríamos a dar siquiera el nombre del abogado. Que te digo, en muchos años jamás ha salido el nombre de un cliente. Y a malas, llegaría un momento se encontrarían con el secreto profesional, no solo nuestro, sino del propio abogado. Y Tamarit nos contaba también un pequeño truqui del que utilizaban en sus trabajos. Cada vez que alguien iba a un registro o a buscar información, no iba ninguno de ellos. Siempre mandaban a un tercero para evitar conexiones, ya saben. Yo, cuando quiero algo de un sitio, digamos, pues concreto, que es algo muy confidencial, lo hago a través de un tercero y de otro tercero. El que se está mojando ahí no sabe que eso va a parar en mis manos. Nosotros lo hacemos así. Esta entrevista se mantuvo con Antonio Tamarit aquí en Intereconomía bastante antes de que estallara todo el escándalo este de las escuchas. La verdad es que arroja alguna información, Eduardo, bueno, interesante acerca de cómo funcionan los espías, ¿no? Bueno, yo, según estaba escuchando, esto es la privatización de la Gestapo y el KGB. ¿Eh? Así de simple. O sea, si hay agencias de detectives privados que manejan informes de la Policía Nacional con toda libertad, como ha dicho este señor, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos, que tienen acceso a todo ese tipo de información, si no es en primera persona, a través de un tercero, o de un tercero de ese mismo tercero, que no sabe para quién está trabajando, es la privatización de la Gestapo y del KGB. ¿En qué manos estamos? Ya advirtió Rubalcaba, que por cierto acaba de decir hace muy poco que le repugna todo esto. Me repugna, me produce vómito que haya espionaje en Barcelona y en Madrid. El mismo Rubalcaba del veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices. El mismo, que le dijo a Floriano, veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices. Claro que Rubalcaba, desde la responsabilidad que tenía en el último gobierno de Zapatero, te diga eso desde el hemiciclo, desde la bancada del gobierno en el hemiciclo, es para que te tiemblen las canillas, ¿eh? Y ahora resulta... Ahora hay lo que hay. Marta, ¿cómo lo ves? No, pues a mí la entrevista me parece absolutamente clarificadora, claro, porque tenemos además, digamos, una prueba de cargo que en el año 2009... Además, fíjate, Marta, dice, hacemos un informe oficial, que es el que es presentable dentro de los márgenes legales de las agencias de detectives, y un informe confidencial que ese le garantizamos al cliente. No había solo dinero que B, jamás, sino informes B. Jamás llegará a manos del juez. Jamás. Y si el juez se pone pesado, pues coño, o una invasión de termitas o una inundación. Que es lo que pasó en Andalucía. Lo tenían todo previsto, pero... Una plaga de termitas o una inundación, y ya está. Lo tenían todo previsto, pero al final, de hecho, en el año 2009, que estaban los socialistas en el gobierno, se abrió una investigación por irregularidades muy graves, que es casi, vamos, en este tipo de cosas, lo más grave, lo más relevante que puede suceder. Y curiosamente, el señor Justo Zambrana, que era secretario de Estado de Seguridad, cuando estaba Rubalcaba en el gobierno, no sé si estaba Rubalcaba en el Ministerio del Interior o ya había pasado a la vicepresidencia, creo que en Interior, pero en ese tránsito, pues curiosamente, el señor Justo Zambrana archivó esta investigación por irregularidades muy graves a la empresa esta de detectives Método 3, con lo cual es muy sintomático, y además sabemos que no es la única conexión del señor Rubalcaba, porque al parecer un hermano del señor Rubalcaba tiene relación con la fundadora de la empresa. Con lo cual aquí todos los caminos, de momento, bueno, nos están llevando a... Llevan al espionaje. Mario, tú en esto del espionaje tienes cierta experiencia, no como agente secreto, sino como espiado, ¿no? A mí todo esto me parece de un cinismo de la clase política y de una
parte de la clase periodística de este país alucinante, ¿no? Vamos a ver, el rey del espionaje en este país es un señor que se llamaba Narcís Serra, ¿no? Tiempos aquellos, los dosieres. Narcís Serra utilizó, aquí estamos hablando de una empresa privada que se llama como Método 3, ¿no? Bueno, vaya usted a saber cuál es el método 1, pero bueno. Pero este método 3 tiene acceso a una serie de información. En el CSIC estuvimos espiados todos los españoles. Y en el año 2005, me parece que salió una información con un listado de personas que habían sido grabadas en sus conversaciones telefónicas, entre las cuales se encontraba el propio rey de España, ¿no? La explicación, convincente por supuesto, del señor Narcís Serra es que aquello había sido captado al azar en el espacio radioeléctrico. ¿Cómo lo ves? Pues en el espacio radioeléctrico captado. Anda, mira con lo que me he encontrado. Estábamos captados todos, absolutamente todos, había de la OPA de Bilbao, etcétera, etcétera. Pero lo más gracioso es que yo me recuerdo en aquellos días que al señor Narcís Serra en el Parlamento le empezaron a llamar Matajari, Matajari, Matajari. Bueno, y aquello costó la dimisión de Serra, costó la dimisión de Manglano y costó la dimisión de un hombre bueno, que era el ministro de Defensa de entonces, Julián García Vargas, con quien yo tenía muy buena relación. Pero ya venía atrás, ya había habido en Cataluña una red de espionaje también organizada en torno a Godó. Y luego hubo pues, la utilización del CSIC, que tenía información. Por ejemplo, vamos a ver, aquí hemos dicho que estos señores pagaban en B, con fondos privados. Narcís Serra pagaba en B con fondos reservados del Estado. Estos no le hacían factura y el señor Narcís Serra cogía el dinero de los españoles en B, se lo daba a un tal señor Roldán, este señor Roldán se lo daba a un señor que se llamaba Julián San Cristóbal, que había sido secretario de Estado de Interior, lo ingresaban en una cuenta en Suiza en la cual tenía firma el señor Roldán y pagaban a una agencia de detectives. La agencia de detectives aquí, Método 3, para el señor Narcís Serra era un poquito más sofisticado. Crillon. Kroll Associates. Que Kroll Associates es que queda mejor que Método 3. Ellos tenían su encargado, el señor Narcís Serra también tenía su encargado, uno que había sido ni más ni menos que director de la seguridad del Estado, o sea que los españoles podemos estar tranquilos, te jubilas de director de la seguridad del Estado y te pones a espiar a españoles. Ellos tenían sus garantías de que no entregaban el informe, Narcís Serra también. Narcís Serra tenía su garantía consistente en el fiscal y Martín Pallín, porque se judicializó el asunto y Martín Pallín hizo un auto que ahora hay que recordar, diciendo que coger dinero de los españoles, fondos reservados, utilizar a un señor secretario de Estado de Seguridad, mandarlo al director de la Guardia Civil, ingresarlo en Suiza y pagar a una agencia extranjera para que espíe a un ciudadano privado español no es delito. O sea que, por tanto, el señor Rubalcaba, cuando le dice que esto que está pasando con esta empresa privada, que le da un poco de repugnancia, le debería de dar algo más que repugnancia, mucha más que repugnancia, lo que vino haciendo sistemáticamente este señor, don Narcís Serra. Y por eso decía que es un cinismo. ¿Cuál era la diferencia? Verás, la diferencia es que entonces se espiaba a personas privadas. Eso no pasa nada. Y aquí es una pelea entre políticos. Como se espían a los políticos, entonces sí, y ya termino. Y como resulta que El País, por ejemplo, ese diario independiente magnífico con sus editoriales y alguna cierta clase periodística, que hay que irse a las hemerotecas, justificaban perfectamente todo lo que había hecho el señor Narcís Serra con estos fondos reservados. Nadie se rasgó ni una sola vestidura. La verdad es que hacía frío y por tanto, claro, no era la cosa. Y muchos periodistas escribieron diciendo, no, eso está muy bien, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Con fondos reservados. Y ahora nos rasgamos una pequeña vestidura. También se investigó a políticos. Sé que el señor Venegas, cuando llamaba al rey. Pablo, ¿cómo lo ves? Hablando de... Bueno, pues yo creo que de la exclusiva que hemos visto de la Gaceta, lo más llamativo para mí eran los contactos con todos los cuerpos policiales. Con cuerpos policiales, la Policía Nacional y también Policía Autonómica. Me acojo a lo que comentaba Marta, porque el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo en sus manos informes policiales detectando estas prácticas que fueron guardadas en un cajón, con Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro, por lo cual, como periodista y como ciudadano, habría que exigirle mañana mismo en el debate sobre el Estado de la Nación al señor Rubalcaba explicaciones urgentes. ¿Por qué se guardó ese informe? Y al gobierno de España también habría que exigirle responsabilidades hoy. Sabemos que hubo un informe que no se investigó, sabemos que había prácticas en el que había contactos con los cuerpos policiales. ¿Qué contactos? Que se investigue, se tiene que abrir una investigación
policial y gubernamental. Y sobre todo, ¿con qué objeto y con qué objetivos se establecen esos contactos? Mañana ha habido un paso importante, yo creo, por parte del Gobierno de España. Hoy se nos ha anunciado que el director del Centro Nacional de Inteligencia va a ir al Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Él ha dicho que va. Él ha dicho que va a través del Gobierno. Se ha emitido un comunicado oficial. Bien, vamos a ver sus explicaciones. Y también se ha emitido otro comunicado informando que el Gobierno de España niega que el espionaje oficial hoy se salte cauces legales. Bien, me parece bien que se ponga esta base. Ahora, yo quiero saber ya lo que ha pasado antes y exigir responsabilidades políticas. Y el señor Rubalcaba tendría que darlas y el señor presidente del Gobierno tendría que exigirlas. Y mañana hay un debate sobre esta de la Pero escucha, perdona, un segundo. Si hay un auto del Tribunal Supremo diciendo que espiar con fondos reservados, mandarlos a Suiza y no decir nada, eso es una actividad que es legal y que entra dentro de la seguridad del Estado, si ese auto no fue recurrido en su día por nadie, ni nadie protestó, ni nada. Ahora este señor Rubalcaba que dice, yo tengo una náusea, repugnancia, repugnancia, que no es cuestión de embarazo, sino que simplemente tengo repugnancia, pero ¿qué le voy a hacer? Obedezco al Supremo. Pues entonces pero aquí estáis dando por supuesto que el que está espiando es Rubalcaba, me parece fantástico. ¿El qué, perdón? Mario, que dais por supuesto que el que está espiando es Rubalcaba. No. Seguís la tesis de... con perdón del Fari, de Floriano, que dice que... Bueno, yo no sé quién está espiando, ¿eh? Bueno, lo que sé quién es... Mario ha hecho una descripción bastante brillante y real, porque además él la sufrió, de lo que fue los turbulentos años 90, donde, bueno, pues a él le costó la presidencia de Banesto, donde hubo efectivamente una lucha por el poder terrible. Yo soy testigo de esa lucha por el poder y Mario lo sabe, porque, bueno, tuvimos acceso a información que eran información delicada y efectivamente aquellos años fueron unos años terribles. Comparado con los de ahora, un cuento de niño. Sí, ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que ahora estamos en una situación, y hay que decirlo claramente a la gente, a la opinión pública, que yo la primera vez que lo dije aquí, la gente me tachó de alarmista. Estamos ante final de régimen. Sí. Estamos ante un final de régimen donde efectivamente yo no me puedo creer que una agencia de espionaje que ha llevado 1.200 casos en España, que ha llevado los principales casos de investigación en este país, desde el descubrimiento de Paesa, que oficialmente había muerto, hasta que lo descubre en París, hasta el descubrimiento de bienes personales de uno de la operación Malaya, que era importantísimo, el principal acusado, que es quien descubre efectivamente que tenía bienes ocultos. A mí me resulta imposible que una agencia de detectives pueda trabajar sin ninguna red. Me parece sorprendente que una agencia de detectives... que actuaban con toda impunidad. Este señor hablaba con toda impunidad. No, pero bueno, es que me parece que el Estado no funcionaría si la policía y el CNI no supiera que hay una agencia de detectives que ha descubierto a Paesa, que ha descubierto bienes particulares de gente de escándalo, que ha descubierto los principales casos de investigación en este país. La responsabilidad del CNI y de la Policía Nacional, ¿cuál es? Saber quiénes son. Pepe, ¿tú te acuerdas de un detalle? No, y te doy ya un resumen. Estos señores, a mí no me extrañaría que a la vez que trabajaban para el encargo de cualquier partido político, hacían el correspondiente informe para la UDEF o para el CNI. A mí me parece muy bien que el señor San Roldán, ante las primeras sospechas que han aparecido, lógicas, porque parte de lo que se ha publicado aparece en el informe de la UDEF. A mí lo que me parece normal, y además me parece muy valiente por parte del señor San Roldán, no tanto en la época tuya, pero ahora por lo menos va a comparecer en la Comisión de Fondos Reservados y va a informar qué es lo que sabía él. Probablemente la información que nos dé habrá que ponerla entre paréntesis. Pero yo no me puedo creer... Déjame que te cuente un detalle, Pepe, que te va a gustar porque era de aquella época. El señor Suárez, vosotros, claro, sois mucho más jóvenes, no lo sabéis. El señor Suárez alcanza la presidencia del gobierno y llega a hacer un recorrido por las instituciones más significativas del Estado. Una de las instituciones que visita el señor Suárez es el CSIC. Pero como el CSIC es una fuerza autónoma... Que estaba en el mismo sitio, la carretera de la Cuesta de las... Le grabaron. Sí. Le grabaron. No es broma.
O sea, el CSIC se consideró en la obligación de grabar a Suárez. Y una persona determinada, que no voy a dar el nombre, le entregó la cinta de grabación. Segundo, yo personalmente desde mi casa, en el campo, hablé con don Felipe González Márquez, a la sazón, eso sí lo recordaréis, presidente del Gobierno de España, para decirle, oye, perdóname, está depositada en la justicia el informe Crillón, es un espionaje sobre un ciudadano privado, no tengo más remedio que ejercer una acción. Y me dijo, yo no sé absolutamente nada, no tengo nada que ver con eso y ejerce toda la acción. Cuando una persona es espiada y va a la justicia, lo normal es que digan, sí, sí, usted perjudicado, luego veremos si... No me dejaron ni personarme. Pero es que hay un auto que lo dice, que no te podía ni personar. Y algunos días después, porque aquí leemos poca prensa extranjera, en el Herald Tribune aparecía el presidente de Kroll Associates declarando que ellos, evidentemente, habían hecho la investigación en España por encargo de la presidencia del gobierno. Yo solo quería hacer una... ¿Qué cosas, verdad? No, sobre todo, decir, me perdona, aquella etapa donde efectivamente se produjo el gran escándalo del espionaje. Fue una cosa tremenda. Y, bueno, le costó el puesto, efectivamente, no solamente a Serra, le costó el puesto a un hombre que estoy contigo, un hombre bueno, que era entonces el ministro de Defensa, que era Julián García Vargas. Que no tenía nada que ver. No tiene nada que ver, pero bueno. Pero cayó ahí. Bueno, pero claro, es que entonces los servicios no dependía del Ministerio de Defensa, dependía personalmente del señor Serra, que le encantaba los chismes, los dimes y diretes que dice Mariano Rajoy, los chanchullos que había en el país, las amantes, los líos, eso le encantaba. Sí, mira, oír las conversaciones y disfrutaba mucho. Déjame que te cuente otra anécdota, esta es gorda. Vamos, rápido, que no vamos a capitalizar el Patio de presos de Alcalá Meco. Pasea conmigo señor San Cristóbal. Le comento lo del informe Crillón y me dice rotundamente cierto, pero me lo encargó Serra, rotundamente cierto. Y me añade, Serra espiaba a todo el mundo, incluso hasta grababa al propio rey porque decía, como buen catalán, que con los Borbones hay que tener mucho cuidado. Yo una cosa también y luego Pablo. No, decía Pepe Oneto que por qué estábamos hablando del señor Rubalcaba y al final... lo que venimos relatando en esta media hora que llevamos de programa, han salido irregularidades, grabaciones en la época del señor Felipe González, de Narcís Serra. Estas grabaciones que hemos conocido ahora, por lo menos las que conocemos hasta el momento, porque tú hablas con la policía y te dicen, aquí hay mucha tajada, me decían esta tarde textualmente, esto va a dar tardes de gloria. Hay 4 detenidos, pero algo habrá, con las fechas que conocemos hasta ahora han sido con gobiernos socialistas. Sí, y evidentemente, pues decía Pablo que también el gobierno del señor Rajoy tendrá que exigir explicaciones, pero exigir por qué de momento lo que hablaba el señor Conde y lo que hemos hablado en esta mesa afectaba y son escándalos muy gordos y de espionaje. De momento, quien manejaba los hilos, y tenemos pruebas, han sido dirigentes socialistas. Si hay algo que tenga que responsabilidad el Partido Popular, y luego nos queda ese dato, que enseguida han reaccionado bien y va a ir el director del CNI, va a ir, vamos, del CSIC, va a ir al Congreso. Entonces vamos a darles ese beneficio de la duda porque todas las fechas nos conducen al mismo sitio. Explicaciones del líder de la oposición que ha pedido la dimisión al presidente del gobierno, entendemos, para ser el presidente del gobierno. Quiero decir, es una persona de la entidad suficiente para que comparezca de una rueda de prensa y dé las explicaciones. A mí no me sirve que en mitad del escándalo el señor Rubalcaba ofreciera 2 preguntas en la sala del Congreso de los Diputados. Quiero decir, eso no son explicaciones. El negarlo todo no son explicaciones. ¿Por qué usted guardó en el cajón un informe policial en el que advertía de que se estaban haciendo prácticas ilícitas? Esto es lo importante. Y luego, yo quiero recordar una cosa, y estaría bien investigarla a partir de ahora. Hace 2 o 3 veranos cubríamos tú y yo la información del Partido Popular, entonces estaba en la oposición, María Dolores de Cospedal denunció escuchas y pinchazos telefónicos en la sede del Partido Popular. Del PP, conocimos que había alquileres de personas afines al señor Rubalcaba en los alrededores de la sede del Partido Popular y el gobierno de entonces se rió de María Dolores de Cospedal y dijo un poco más que la señora Cospedal estaba loca. Vamos a ver. Eduardo. Yo no quisiera, por lo que ha dicho mi querido Pepe Neto al principio de su intervención primera, que lo que yo he manifestado se malinterprete como una enmienda a la totalidad del espionaje. No, estoy de acuerdo con Pepe en que el Estado, cualquier Estado, tiene la obligación y la necesidad de espiar.
Y voy a poner un ejemplo histórico, bueno, pues relativamente cercano, del cual venimos todos. La Segunda Guerra Mundial se gana gracias al espionaje. Bueno, pero no me compares una democracia con una situación de guerra. Porque esto puede conducir a muchos televidentes a minusvalorar y despreciar la información y ver con ojos delincuenciales la labor de los servicios de inteligencia de los estados. Y eso no es verdad. Entre el bombardeo de Pearl Harbor y la decisiva batalla de Midway hay toda una labor de espionaje entre británicos y norteamericanos para descifrar los códigos de los japoneses, que acaban precisamente con la gran victoria de Midway, que es la que inclina la Segunda Guerra Mundial a favor del bando aliado. Sin esa labor de espionaje, la victoria de Midway hubiera sido imposible. Narcís Serra controlaba el CSIC para espiar, pero otra cosa... Controlaba el CSIC para controlar los etarras. Es decir, una pistola es neutra. El Estado tiene que tener su aparato. El problema son los fines. Para mí, para que controla etarras, para acabar con los etarras y para tener una información de que no mueran españoles, me parece absolutamente legítimo y necesario. Ahora bien, para que no compitan con ellos en política... En un control. Si mañana el señor Rajoy... Pablo, si mañana Rajoy le pregunta al señor Rubalcaba, ¿dónde estaba usted, señor Rubalcaba, cuando su vicepresidente del gobierno, el señor Narcís Serra, cogía fondos reservados, los sacaba de España, los ponía en una cuenta y pagaba a una empresa extranjera llamada Crola Sociedad para espiar a españoles? ¿Dónde estaba usted? ¿Con repugnancia? ¿Estaba usted con repugnancia? Creo que deben de repetir la pregunta para que la apunte el presidente del gobierno. Tiene tanta historia Rubalcaba. Estaba con repugnancia. Fíjate que es tan importante lo que dice Eduardo, que efectivamente un Estado que no tenga servicios de información es un balneario, no es un Estado. No es un Estado. Es un balneario. Es un spa. Claro, entonces son importantísimos. Lo que pasa es que hay una regla de oro. Primero, que hay que respetar mínimamente el esquema, la regla de juego y el esquema jurídico en el que se mueve. Y segundo, que cuando te cogen, bueno, pues la pagas, efectivamente. Yo me acuerdo un célebre caso de actuación del entonces CSIC, que instala micrófonos encima de una sede de Ribatasuna. Me parece normal. ¿Dónde va a instalar unos micrófonos? Pero es que no es lo mismo. Y lo normal es que hasta que efectivamente los trincan. Y era, bueno, pues los servicios del CSIC, un capitán del ejército, 2 cabos que tienen que abandonar precipitadamente el edificio, dejan toda la documentación y al final eso llega a un juez y hay un juicio. Bueno, pues y pagan las consecuencias, pero evidentemente cualquier Estado tiene que tener los servicios. Para eso podían proteger a su cliente redactando 2 informes, uno oficial y otro confidencial, que nunca llegaría ante el juez. Se hace esa información confidencial para que esa no acabe nunca en un juzgado, es decir, para que si es un tema en el que intervienen abogados, pues por ejemplo que sepan que esa información no se puede aportar nunca en juzgado. La agencia, según reconocía el propio agente, tenía contactos en todos los cuerpos policiales, topos en las compañías telefónicas y acceso a todo tipo de bases de datos, además de capacidad de operación en 40 países diferentes. Por supuesto, garantizaba a sus clientes que si se descubría la operación, cualquier investigación moriría en la agencia sin llegar a salpicar a quien la hubiera contratado. Son 20 años en 22 en el mercado y en una de estas, como aquel que dice entre comillas, si alguien se come el mate de cualquier base de datos, de China, de los motos de escuadra, movimientos de tarjetas de crédito, si hacen falta. ¿Cómo funcionaba la red de espionaje? Todas las claves de la huelga de jueces, las respuestas, los motivos del parón, las razones del descontento de los magistrados. Se las damos en El Gato al Agua con el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Nuevo ataque a España. Instruye al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda realizar todas las acciones, medidas societarias y administrativas para asumir el control, administración, dirección, operación de la empresa nacionalizada SAPSA. Bolivia nacionaliza otra empresa española. Nos toman por el pito del sereno. Las soluciones para recuperar nuestro prestigio en El Gato al Agua. Amigos de Galería del Coleccionista, el reloj Basel es un tesoro único que nos traen los mejores maestros suizos. Su espíritu deportivo se complementa con la exclusividad del oro rosa, convirtiéndolo en un reloj cronógrafo del más elevado nivel. Tiene 3 esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, detalles de tornillería acabada en rosa, una maquinaria suiza y muchos otros detalles que hacen de este reloj único y exclusivo. Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta exclusiva para los seguidores de nuestro programa. Solo tiene que llamar al 902 05 14 82
y realizar su reserva. Y recuerde, por solo 10 euros al mes conseguirá este reloj Basel, por supuesto, con la garantía de Galería del Coleccionista. Esta noche en El Gato al Agua. Exclusiva Intereconomía. Nacional, de Guardia Civil. Buenas noches, hoy en El Gato al Agua les ofreceremos una sonora exclusiva acerca de cómo funcionaba la red de espionaje en Cataluña. El propio Antonio Tamarit, delegado de la agencia Método 3 en Madrid, nos confiesa que aceptaban encargos en dinero negro, garantizaban confidencialidad mediante despachos de abogados como pantalla y si el asunto saltaba a los tribunales, tenían dos informes, uno el oficial para la justicia y otro confidencial que mantenía en secreto las técnicas usadas en la investigación. Tras desvelar esos secretos, lo analizaremos hoy con Pepe Oneto, Pablo Montesinos, Marta Gómez Montero, Mario Conde y Eduardo García Serrano. Será ahora mismo en El Gato al Agua, pero ahora quiero presentarles una joya de la tradición relojera suiza, el cronógrafo Basel de Lance Scott de nuestros amigos. Buenas noches. La agencia de detectives Método 3, famosa por el escándalo del espionaje político en Cataluña, ofrecía a sus clientes permanecer en el anonimato usando despachos de abogados como pantalla y hasta pagar en dinero negro sin que dejara rastro en ninguna de las fases de la investigación. ¿Tenemos posibilidad de pagar todo esto en B? Sí, seguro, ¿no? Nos dais la facilidad de pagar en B, no hay ningún problema. Sin problema. Sea la cantidad que sea, podemos pagar en B, que no hay problema. Sí. Así lo revelaba el propio Antonio Tamarit, responsable de la agencia en Madrid, a preguntas de Intereconomía. En la entrevista, que se realizó mucho antes de que estallara el escándalo del espionaje, Tamarit reconocía que incluso si la investigación acababa en un juzgado,